ellos acerca de la importancia de ser hijos con una buena relación con los padres, pero creo que la principal responsabilidad está en nosotros como papás. Así es que este título le puse Sembrando en el corazón de nuestros hijos. Papá, mamá, escucha esto. Así como lo natural, usted no puede empezar una casa por las paredes y por el techo. Usted necesita empezar primero con el fundamento. Usted necesita empezar primero con la parte profunda para que pueda tener cimientos fuertes que tengan la capacidad de poder soportar las paredes, poder soportar el techo e inclusive poder soportar un piso, dos pisos, los pisos por los cuales una casa o un edificio puede ser diseñado. Todos necesitamos empezar a formar desde el fundamento, desde los inicios. Y esto es muy importante. Y papá, tus hijos no pueden llegar a ser adultos para que empiecen a ellos ser grandes personas en la sociedad, porque necesitamos empezar a trabajar con ellos desde que son pequeños. Ahorita lo vamos a ver. Así es que vamos a ver el fundamento y te voy a dar 4 consejos. Tómalos por favor, papá. Estoy muy seguro que ya los habrás escuchado estos consejos, pero yo quiero que esta mañana, esta tarde, usted se lleve estos consejos para que los reafirme, porque a veces se nos olvida, ¿sí sabes ahora? A veces se nos olvida, se nos pasa por una cosa o por otra. Así es que apunte, primer consejo: para sembrar en el corazón de nuestros hijos, debemos dedicarles, número 1, producción, dedicarles tiempo de calidad. Así es que, número 1, ¿cómo sembramos los padres en nuestros hijos? Nosotros sembramos en los fundamentos con dedicarles tiempo de calidad. Ojo, no cantidad, sino calidad. Es muy diferente dedicar tiempo de cantidad a tiempo de calidad. A veces estamos mucho tiempo en cantidad, pero no logramos nada. Lo que Dios quiere es que podamos ser padres. Para poder tener una buena relación con mis hijos, yo necesito dedicarles tiempo de calidad. Deuteronomio 6:9 dice: le dice a los padres que deben de hacer con los hijos: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano. Estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si usted se mete, ahorita no tengo tiempo para profundizarme, pero si usted se mete a este versículo y profundiza, puertas, postes, escribirlas aquí en las paredes, en las ropas, ¿qué es eso? Te voy a resumir esto. Simple y sencillamente es que tú te des el tiempo diariamente de poder dedicarle un tiempo de calidad a tus hijos. No importa si son bebés, si son jóvenes o ya son adultos, es importante dedicarles tiempo de calidad sobre ellos. Aunque aquí en este mensaje específicamente habla de los bebés, papás que presentaron a sus bebés, papás jóvenes que están aquí, papás que todavía no tienen hijos pero los van a tener. Escucha esto: Dios quiere que le dediquemos tiempo de calidad a nuestros hijos, que podamos hablarles la palabra de Dios y que ellos estén conscientes de que todos los días en esta casa se habla de Dios. No sé si usted conoce o ha leído esta historia acerca del niño que le preguntó a su papá cuánto le pagan la hora en su trabajo. Pero resulta, si no lo has escuchado, la historia cuenta que el papá era un papá con muchísimo trabajo, un papá que tenía demasiado tiempo para invertir en un trabajo y no tenía tanto tiempo para estar con su hijo. Su hijo empezó a crecer y el papá lo veía cada vez más grande en la cama, porque cuando llegaba el niño ya estaba dormido y lo veía cada noche, pero lo veía crecer y lo vio crecer en la cama.
porque tiempo para poder jugar, tiempo para poder estar con él no había por causa de mucho trabajo. El niño empezó a crecer hasta que se empezó a dar cuenta. El papá logra llegar una noche donde su hijo todavía estaba despierto y el hijo le dice: papá, ¿cuánto te pagan la hora en el trabajo? El niño había ahorrado 50 pesos, es una cantidad, y cuando le preguntó y le dijo: ¿cuánto ganas por hora, papá? Y el papá le dijo: ¿por qué preguntas eso? Yo gano 100 pesos la hora. Dice: y se puso triste. Le dijo: ¿por qué te pones triste? Porque nada más tengo 50. ¿Me darías o me prestarías 50 pesos? Dijo: ¿para qué quieres dinero? Eres un niño. Y el papá, de alguna manera, entre cansado, fastidiado y casi enojado, empieza a tener una discusión o a sentirse extraño de que su hijo lo esté cuestionando por cuestión de dinero, por asuntos de dinero. Digo: ¿qué necesitas? Dinero. Te he dado todo lo que quieres, no me has pedido lo que quieres y te lo doy. ¿Por qué me estás pidiendo dinero? Y el papá se enoja y le dijo: lo único que debes hacer es irte a dormir. Y el niño se va a su cama triste porque el papá no había comprendido. De alguna manera el papá, ya adentro en su habitación, siente algo de remordimiento y va con su hijo y le dice: hijo, perdóname, estaba un poco cansado, un poco enojado, pero no entiendo por qué me estabas pidiendo dinero si tú también ya tenías. Dice: papá, es que si tú me das 50 pesos, ya tendría 100. Y si yo tengo 100 pesos, yo te diría: papá, vente mañana una hora más temprano, yo te pago la hora. Cuando el papá entiende lo que estaba tratando de decir su hijo, es que no había tenido la oportunidad de tener tiempos de calidad con sus hijos. Esto es lo que pasa muchas veces en la vida de nosotros como padres, que tenemos que tener la mejor, entender que tenemos que dar la mejor inversión, y la mejor inversión es hacia nuestros hijos de nuestro tiempo. Es muy importante. La mejor inversión de nosotros como padres es invertir tiempo de calidad en nuestros hijos. Usted debe de tener tiempos donde, según la edad, por ejemplo, mis hijos ya tienen 28, 27, 29 años, y yo tengo que dedicarles tiempo de calidad a mis hijos. Mis hijos ya entraron en la etapa en la que salen muy temprano a trabajar y llegan tarde de trabajar. Pero yo siempre estoy en contacto con ellos, y si hay algo, la iglesia lo sabe. Para la gente que nos visita hoy, que no me habían escuchado, lo que yo hago, y tomé esto como tips, cuando hay mucho trabajo, cuando hay muchas cosas que hacer, lo que yo les digo a mis hijos: los espero hoy a la hora que salgan, y los voy a esperar con una cena especial. ¿Cuántos conocen las cenas especiales del pastor? ¿Qué me gusta hacer de especial en el patio? Una carne asada. Y tengo ahí mi parrilla y tengo todo, y siempre compro por lo menos unos 4 bistecitos y los pongo allí y los espero, y afuera en mi patio tengo una mesita así de jardín, y ahí se sientan mis hijos después de trabajar. Mi esposa les hizo tamales, se adelantó la Navidad, ya hizo tamales estilo Monclova, Coahuila, tamales del norteños. Después les traigo para que los pruebe, pero mi esposa los hace riquísimos. Y ayer nos hizo una cena especial para nosotros, para sus hijos. Tú y yo debemos dedicar tiempo de calidad. Antes nuestro momento de estar juntos era la hora de la comida, y de repente mi esposa y yo empezamos a comer solos. Y le dije, en algún momento le dije a mi esposa: qué extraño, estamos comiendo solos, y en la mesa siempre estaban mis hijos. Sin embargo, no dijimos: pues bueno, pues de lo que se pierden. No, ahora preparamos una cena. Y si a veces es difícil una cena, preparamos un fin de semana, preparamos algo.
Y si a veces de plano andamos bien carrereados, pues vamos a la taquería El Culichi. Allá nos reciben con mucho amor. Raúl y Pamela, ¿se acuerdan del testimonio de la inauguración del restaurante? Ahí están los muchachos. Dedicaron tiempo mejor al Señor y después a servir, ¿verdad, mijo? Mi hermano, pero siempre mi esposa y yo hacemos algo para recompensar. Y tenemos los años que tienen mis hijos, 29 y 27 años, donde siempre estamos pensando en dedicarles tiempos de calidad. Mi hermano, es importante, toma este consejo, date el tiempo, porque no va a haber tiempo. ¿Sí sabes eso, verdad? No va a haber tiempo, te lo tienes que dar. Voltea con el que está a un lado tuyo, dile: te tienes que dar tiempo. Te tienes que dar tiempo, porque tiempo no hay. La vida nos lleva acelerados, pero debes de dar un stop, debes detenerte para dedicarle tiempo de calidad a tus hijos. Número 2, llévate este segundo consejo. ¿Qué necesitamos hacer los padres para poder sembrar en nuestros hijos? Número 2, para sembrar en el corazón de nuestros hijos debemos transmitir, ¿qué dice? Nuestros valores. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sabe usted por qué se salvó la familia de Noé? ¿Se acuerdan de Noé? Noé, Dios le dio una instrucción que venía un diluvio y que tenía que hacer un arca y que se tenían que subirse todos para que se salvaran. Y Noé empezó a predicar para que se salvara el pueblo y les decía: estoy construyendo una mega arca para que todos se suban, porque viene un diluvio y van a morir todos si no se suben a la barca. Y todos los juzgaron, todos les dijeron que estaba loco, porque en esa época no existía, no sabían qué era la lluvia. Y usted pregunta, entonces, ¿cómo había frutos? Bueno, la Biblia dice que cada mañana Dios mandaba un rocío, y esa era el agua que se usaba para los cultivos y la comida. Claro, había ríos, había mares, pero nunca habían tenido la experiencia de que lluvia cayera del cielo. Y eso fue algo sorprendente, porque Noé les gritaba y les decía: sálvense, cada martillazo que daba. Y la gente, cada vez que pasaba y veían a ese loco Noé que estaba construyendo un arca, una mega arca, se burlaban de él. Y nadie se salvó según la historia, solo su familia. La pregunta es: ¿por qué se salvó su familia? Porque Noé fue un ejemplo para su familia. Porque Noé les enseñó lo que Dios había dicho que iba a suceder. Porque Noé les enseñó a trabajar. Porque el papá les enseñó a ocuparse. El papá les enseñó a entender, a escuchar, a poder atender a la voz de Dios. Y los hijos, las nueras, la esposa se salvaron. ¿Por qué? Porque él fue un ejemplo. Mi hermano, papá, ¿cómo exigir a los hijos cuando los mismos padres hacen todo lo contrario? ¿Está conmigo? Porque no debemos solamente dar una enseñanza verbal, sino que debemos ser personas que enseñemos con nuestra boca, que seamos un ejemplo en instrucción de nuestra boca, pero debe de estar reforzada de una fuerte dosis de ejemplo. ¿Cómo le digo yo a mi hijo cuando llega a Coppel a cobrarme a la casa? Diles que no estoy. ¿Y qué dice el hijo? Dice mamá que no está. ¿Qué le estamos enseñando a los hijos? A mentir. Y si nuestros hijos crecen y tú le preguntas: ¿dónde andabas? ¿Por qué llegaste a esta hora? El hijo habría aprendido no de la enseñanza, sino de la fuerte dosis de ejemplo de los padres. Y sobre todo una dosis de fuerte mal ejemplo de los padres. Necesitamos entrar a un punto que se le llama aprendizaje por imitación. El aprendizaje por imitación, nuestros hijos
Se ha dicho en otros tiempos que nuestros hijos son como unas esponjas. ¿Ha escuchado esa frase? Que desde niños ellos absorben completamente el ejemplo de los padres, más que lo que escuchan, sino de lo que ven. Por eso los padres debemos estar sumamente preocupados, no porque los hijos solo nos escuchen, sino porque los hijos nos aprendan a ver. Porque los hijos aprenden más viendo que escuchando. Y no solamente los hijos, sino todo el ser humano tiene como capacidad aprender mucho más rápido viendo que escuchando. Levante su dedo índice, por favor, todo el mundo. Y lleve su dedo índice, por favor, a su mentón. Todos. Muy bien. ¿Quién le dijo que este es su mentón? ¿Que no es este? El 90% cayó. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque me estás viendo. Me estás viendo. Tú no estás aprendiendo por lo que te digo. Tú me estás viendo por lo que ves. ¿Lleven su mano a su mentón? Por eso es muy importante. De hecho, los que saben dicen: todo proceso educativo, las maestras y maestros no me van a dejar mentir, todo proceso educativo se encuentra constituido por una parte de comunicación verbal y otra no verbal. Debemos aprender a predicar con el ejemplo. No puede ser, papás, que si ves a tus hijos en rivalidad, que si ves a tus hijos que se pelean, les des una cátedra, un sermón, donde les digas: hijos, qué mal se ven peleando. Ustedes nunca se deben de pelear. Ustedes deben de estar siempre unidos. Ustedes siempre deben de estar amándose y siempre deben de cuidarse. Y al poco tiempo te escuchan y te ven agarrado con tu pareja, gritando y despotricando. ¿Sabes que lo que le dijiste con tanta elocuencia se tira a la basura por un mal ejemplo? ¿Está conmigo? Ahora, usted puede decir: pastor, entonces ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Quiere que sea un héroe para ellos? ¿Quiere que no me equivoque para ellos? No. Te estoy diciendo que aún como seres humanos y padres nos equivocamos. Yo, aún siendo pastor de más de 25 años de ser pastor, de más de 35 años de conocer a Cristo, he tenido en algunas veces, si no es que muchas, en las que yo me he puesto cara a cara con mis hijos y les he dicho: hijo, perdóname. ¿Cómo el papá va a hacer eso? ¿Sabes? Eso nunca te va a quitar nada de autoridad en tu vida. Cuando tú eres un ejemplo, no vas a ser el superhéroe de ellos, no vas a ser el más excelente. No pretendas hacerlo. Pero aún cuando te equivoques y seas sincero y le digas: hijo, perdóname, eso es un buen ejemplo. Porque ellos también aprenderán cuando sean grandes. Esto se está grabando. Usted lo busca después en la grabación, o si quiere tomarle una foto a las imágenes, allá se ve mejor. Pero solo te voy a dar 10 puntos en los que los padres deben dar ejemplo. Y lo voy a leer nada más, no lo voy a explicar. 10 puntos, ahí está. En el cuidado, respeto y cariño demostrado a sus padres, o sea, a tus abuelos. Eso es lo que deben de ver tus hijos: cómo respetas a sus abuelos. 2. En las exquisitas relaciones con su esposa e hijos. 3. En su comportamiento de visión y liderazgo familiar, religioso y social, a plazo corto, medio y largo. 4. En su comportamiento con los amigos y con la sociedad. Sea ejemplo, papá. 5. En su comportamiento cívico al respetar las leyes y las costumbres de donde se vive. 6, producción. En su comportamiento religioso, poniendo por delante en su vida las prácticas religiosas y el ejercicio de las virtudes y valores humanos. 7. En su continua formación humana,
y profesional e intelectual. 8, en el mantenimiento responsable de su salud. También es un ejemplo en eso, mi hermano. En su entrega al prójimo. Y 10, en la forma de hacer negocios o cumplir con sus obligaciones laborales y profesionales. Está grabado, estúdielo después. Consejo 3: para sembrar en el corazón de nuestros hijos, debemos educarlos por medio de la disciplina. Papá, tienes que aprender a disciplinar a tus hijos. Pastor, eso trae una consecuencia. Sí, yo ya la sé. Que te vean como el malo de la película. ¿Sí o no, papá? ¿Cuántos han escuchado: qué mal padre eres, qué malo eres, papá, qué mala eres, mamá? ¿Malo por qué? Porque no queremos que se comporten como la gente del mundo. ¿Malos por qué? Porque no les damos dinero para lo que quieren. ¿Malo por qué? Porque no les damos permiso de llegar a altas horas de la noche. ¿Malo por qué? Pero de todas maneras, de repente los papás somos los malos de la película. No importa, porque usted está cumpliendo con una labor importante del crecimiento de sus hijos, que es la disciplina. Y sí, van a ser más los no que tus hijos van a recibir que los sí que ellos quieren. Y los papás lo saben, porque tus papás, los abuelos de tus hijos, fueron más los no que te dijeron que los sí. Así es que si queremos sembrar en el corazón de nuestros hijos, tienes que aprender a hacer disciplina en sus vidas. Y termino, número 4. Para sembrar en el corazón de nuestros hijos, debemos continuamente presentarlos delante de Dios. Te quiero pedir que te pongas en pie. Y producción, ponme Job capítulo 1, verso 4. Job 1, y vamos a terminar aquí. Mire, me encanta este verso. Job 1. Vamos a poner el verso 4. Mire lo que dice: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. 5. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job, el papá, mire lo que hacía. El papá enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía sacrificio a Dios. O sea, hacía oración conforme al número de todos sus hijos, porque decía el papá: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Diga conmigo: todos los días. Dígalo una vez más: todos los días. ¿Qué debemos hacer los padres? Todos los días debemos presentar a nuestros hijos delante de la presencia de Dios. Los papás de hoy, los papás jóvenes, me considero joven, tenemos una ventaja: tenemos menos hijos que nuestros padres o nuestros abuelos. Don Nico, ¿cuántos hijos tuvo? 8. Mis papás tuvieron 7 hijos. ¿Alguien nos gana con más hijos de sus abuelos o sus padres? ¿Cuántos? 9. ¿Cuántos, mija? 12. La docena está bien. ¿Cuántos dijo? 10. A nuestros padres y abuelos les tocó orar por 12, por todos. Se aventaban, yo creo que 1 hora por ellos. Yo con 15 minutos me aviento los 2 que tengo y listo. Pero debo de hacerlo todos los días. Señor, te presento a mis hijos. De repente agarran, ¿cuántos hijos? 14. Qué bárbaro. Mis hijos agarran sus motocicletas
para irse a trabajar y tienen que atravesar toda la López Mateos, ¿sabes qué hago cuando salen cada uno de ellos? Señor, tu cuidado, yo te los presento delante de ti. Mi hijo Gabriel, mi hijo Miguel son tuyos todos los días. ¿Quieres tener una mejor relación con tus hijos? Siembra en el corazón de tus hijos. Siembra tu tiempo de calidad. Siembra disciplina. No te enojes. No te preocupes. Siembra disciplina cuando sea necesario. Siembra en el corazón de tus hijos. Siembra en ellos el estar orando todos los días por sus vidas, y Dios los guardará y Dios los cuidará. Confío en ti, Señor. Confío en ti.